Para prevenirse contra un ataque nuclear por sorpresa, el Comando Aéreo Americano mantiene en vuelo un gran número de bombarderos B-52 24 horas al día. Cada B-52 puede transportar una carga nuclear de 50 megatones, es decir, 16 veces la fuerza explosiva total de todas las bombas empleadas por todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Con bases en América, la Fuerza Aérea de Alerta se mueve desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Ártico. Pero todos los aviones tienen un factor geográfico en común. Todos están a 2 horas del blanco en el interior de Rusia. Oiga. Hola, Dimitri. Oye, no te oigo muy bien. ¿No podrías bajar un poquito la internacional? Escucha, Dimitri. Ya sabes que siempre hemos hablado de la posibilidad de que ocurra algo grave con la bomba. La bomba, Dimitri. La de hidrógeno, hombre. Pues imagínate la faena. Uno de nuestros jefes de base ha tenido un... Bueno, ¿cómo te lo diría yo? Un ligero trastorno. Es decir, está chiflado. Y ha cometido una tontería. Y ahora agárrate por si te desmayas. Ha ordenado a sus aviones que ataquen a tu país. Psicología a ladrillazos. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, although it was so strong. Se suele decir que es mejor no conocer en persona a nuestros ídolos, ya que eso podría destrozar nuestra imagen idealizada de ellos y aplastar nuestra ilusión. Las capacidades y características asombrosas que su imagen proyectaban desde las pantallas, en persona desaparecían. Del mismo modo, solemos caer en el error de atribuir características sobrehumanas a las personas que están al mando y deben tomar decisiones cruciales para la humanidad. Aunque pensándolo bien, quizás sea mejor así. Seguir viviendo el autoengaño de pensar que son capaces y que están preparados para afrontar cualquier situación. También deberíamos pensar que cuando toman una decisión que causa un desastre, esta decisión se debe únicamente a una mente maquiavélicamente prodigiosa, y no como propone el principio de Hanlon. Nunca atribuyas a la maldad a lo que se explica adecuadamente por la estupidez, ya que pensar que son personas normales, tan mediocres como cualquier otro, puede ser muy inquietante. Señor Bell, ¿quiere salir a la pizarra, por favor? ¿Le importaría terminar este diagrama? Octavio fue nombrado ¿qué? Señor Bell, hasta una carcoma común del suelo de la clase sabría la respuesta. ¿Emperador? Sí. ¿Puede nombrarme, por favor, alguno más de los emperadores de los que hemos hablado? Hubo 41. Solo sé 7. Muy bien. Gruñón, feliz, dormilón, mocoso, mumito... Muy bien, señor Bell. Ahora en serio. ¿Es usted capaz de nombrar algún emperador? Conozco a 4. Adelante. John, Paul, Ringo y... George. Señor Bell, a modo de consejo, como escribió el gran Aristófanes y traducido a grosso modo, la juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con la educación y la embriaguez con sobriedad. Pero la estupidez dura para siempre. Os preguntaréis qué tiene todo esto que ver con el efecto Lucifer. Pues nada, pero me apetecía hablar de ello. Sí, porque me ha dado la gana. ¿Qué pasa? Que te meto...
Ahora sí, vamos a hablar de guerra y agresividad, y para ello nos desplazaremos al continente africano. Jane Goodall tenía chimpancés. Bueno, no los tenía, los observaba. Jane Goodall era etóloga y en 1960 observaba un grupo de primates en Tanzania. Al principio los chimpancés vivían entremezclados y el buen rollo se notaba en el ambiente. Pero al cabo de los años, los monos se comenzaron a dividir en dos facciones, lideradas por algunos machos alfa. Unos vivían en el sur y otros en el norte de la región de Gonde. A partir de ese momento, los chimpancés se identificaron fuertemente con sus propios grupos y consideraron al grupo externo como enemigo. Cuando uno de ellos se acercaba al territorio de los otros, los monos gritaban y tiraban piedras al enemigo. Tiempo después, un enero de 1974, cuando Godi, el macho alfa de la tribu del sur, se encontraba solo comiendo fruta, un grupo de Black Ops de 8 chimpancés de la tribu del norte se aproximaron sigilosamente hasta él y le dieron la tunda de su vida. Una vez que lo dejaron muñeco, le estamparon una piedra en la cabeza. A partir de ese magnicidio, con gran paralelismo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el que desató la Primera Guerra Mundial de los humanos, se desató una guerra entre los dos clanes de primates que duró 4 años. Jane Goodall se quedó traumatizada al observar la brutal violencia que desataron los mismos simios sociables de los primeros años de estudio. La guerra finalizó cuando exterminaron por completo a todos los machos de la tribu oponente y absorbieron a sus hembras en su comunidad. ¿Necesitas ayuda? No. ¡Es verdad! ¡Te he dado! ¡Tienes que caer! ¡Es verdad! Sí, el primero que ve al otro es el que gana. ¡Uy, soy la prueba de balas! ¡No lo eres! No lo lograremos, ¿verdad? Me refiero a la gente. Está en vuestra naturaleza destruiros mutuamente. Sí. Vaya palo, ¿eh? Una de las conclusiones a las que llegó Goodall era que los chimpancés y humanos compartimos una predisposición genética a la violencia, vehiculizada por una necesidad de poseer y dominar. Por lo tanto, la violencia es una conducta evolutivamente exitosa que hemos heredado de un antepasado común. La Segunda Guerra Civil entre chimpancés se dio hace menos tiempo, durante la década de 2010 en Uganda. Existía una comunidad de simpáticos chimpancés que vivían en armonía y hermandad. Pero en los últimos años, al superar su población los 200 individuos, comenzaron los rifirrafes por los recursos y las luchas de poder entre machos. Y la comunidad se dividió en 3 facciones o tribus: la oriental, la central y la occidental. A partir de ese momento era habitual observar enfrentamientos territoriales y por los recursos. Más tarde, en 2018, un grupo de 3 machos de la tribu occidental engancharon a un macho de bajo rango de la tribu central y lo asesinaron a golpes y dentelladas. Ese fue el inicio de otra guerra a muerte entre clanes. Actualmente los biólogos señalan que hay 2 factores que propician este tipo de conductas: los recursos, entre los que se incluyen las hembras y la expansión del territorio. Recursos y territorio, os suena bastante, ¿verdad? Alerta spoiler. Los chimpancés no son criaturas domésticas, son criaturas salvajes, y tienen una fuerza que si te dan una no quieres 2. Un ejemplo de la agresividad que pueden desarrollar estos simpáticos y entrañables animalillos sería cuando los chimpancés atacan a los machos de otros grupos. A menudo se centran en morder los genitales. La explicación evolutiva es evidente. La extirpación de los testículos reduce la capacidad reproductiva de sus enemigos. Tampoco os recomiendo tener un chimpancé en casa. Mirad lo que le pasó a Charla Nash con el mono Travis. Su amiga Sandra Herold lo adoptó desde pequeño y lo criaba como sucedáneo de hijo. Se vestía solo, usaba el control remoto de la televisión, navegaba por internet viendo fotos, compraba su propia comida en el súper, etc. Pues un buen día llegó Charla a casa de Travis y cuando se bajó del coche, 90 kilos de chimpancé se abalanzaron sobre ella para atacarla. Mientras que Sandra lo acuchillaba en la espalda con un cuchillo de cocina, sin que el animal se inmutase, Sandra, desesperada, llamó a la policía y cuando ésta llegó,
Travis se abalanzó sobre los agentes que lo abatieron con 4 disparos. Aparentemente todo esto ocurrió en un lapso de 12 minutos y milagrosamente Charla no murió. Pero las heridas fueron gravísimas. Charla se quedó sin manos, sin cara y totalmente ciega. Mi rey, mi reina, estaba atendiendo a vuestro invitado. Estoy seguro. Antes de hablar, Persa, has de saber que en Esparta, todo el mundo, incluso el emisario de un rey, es responsable de las palabras que emite. Bien. ¿Qué mensaje nos traes? Tierra y agua. ¿Insinúas que vienes desde Persia a por tierra y agua? No nos vengas con rodeos absurdos, Persa. No son útiles en Esparta. ¿Por qué esta mujer interviene en una conversación de hombres? Porque solo las espartanas traemos al mundo a hombres de verdad. Demos un paseo y calmemos nuestro ánimo. Si valoras la vida y no deseas que tu pueblo sea aniquilado, escucha atentamente, Leónidas. Jerjes conquista y domina todo aquello en lo que detiene la vista. Dirige un ejército tan numeroso que a su paso tiembla la tierra, tan colosal que al beber sus soldados secan ríos enteros. Todo cuanto el gran rey Jerjes solicita es esto: una simple ofrenda de tierra y agua, una prueba de la sumisión de Esparta a la voluntad de Jerjes. Sumisión. Bueno, hay un pequeño problema. Verás, se rumorea que los atenienses no han aceptado. Y si esos filósofos, esos asaltacunas, han tenido el valor de no... Debemos ser diplomáticos. Además, los espartanos... Tenemos una reputación que mantener. Escoge bien cada palabra, Leónidas. Podrían ser las últimas como rey. Loco. Estás loco. Tierra y agua. Encontrarás ambas cosas en abundancia ahí abajo. Ningún hombre persa o griego amenaza a un emisario. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, Persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! En nosotros los humanos ocurre algo parecido al mundo de los chimpancés. Cuando todo va bien, todos son buenos gestos y bonitas palabras como amistad, hermandad, inclusión, solidaridad, etc. Hasta que cualquier crisis por recursos, una invasión de lo que consideramos nuestro territorio o una agresión al grupo con el que nos identificamos, hace aflorar en nosotros nuestro lado más instintivo y nuestra agresividad animal. La moral es un conjunto de valores, normas, comportamientos aprendidos y aceptados por una sociedad, que sirven para estructurar esa sociedad, hacerla funcional y productiva. La moral frena los instintos básicos y nos permite convivir en comunidad. Cabe indicar que esos valores o normas son culturales y se van modulando con el paso del tiempo y la presión del entorno. Que en el caso de los humanos, el entorno es mucho más complejo que en los animales no pensantes. Influyen muchísimos más factores como podrían ser los avances tecnológicos. Alerta spoiler. Las personas no cambian por propia voluntad, se adaptan al entorno. Así como los individuos también pertenecen a grupos y ceden a la presión grupal, los grupos también cambian por la presión del entorno. ¿Podéis imaginar una revolución social sin un malestar social que la cause? Hay demasiada muerte. Muerte por todas partes. Y yo quiero vivir, Rambo. Puede que vaya a América. Quiero una vida tranquila. ¿Y tú qué quieres? Quiero ganar, sobrevivir. No es fácil sobrevivir. Todavía hay guerra.
Para sobrevivir a una guerra, hay que convertirse en guerra. ¿Por eso te eligieron a ti? Porque te gusta luchar. No. Yo soy prescindible. ¿Prescindible? ¿Qué significa prescindible? Es como si alguien te invita a una fiesta. Tú no apareces y a nadie le importa. El entorno promueve el cambio. En gran medida, el cambio lo favorecen las crisis de escasez de recursos, la frustración y el sentimiento de injusticia general. El cambio, por otro lado, lo frena la abundancia de recursos y el sentimiento de justicia. La moral no cambia porque cambia la sociedad. La moral se adapta al entorno del orden establecido, ideológico, cultural, político, religioso y al nivel socioeconómico. Mientras que los deseos y necesidades humanas son ilimitados, los recursos del medio son limitados. Ley de escasez. Te has convertido en psicóloga ahora. Dios. Si te detienen, al menos se acabaría esto. Oh, sí, me acabas de quitar el tremendo peso que debo de llevar encima. Ahora me comprendo a mí mismo. Gracias. Wade, ya te lo he dicho. Si estás en peligro, vamos a la policía. No quiero ir a hablar nada de la policía. No te estoy hablando de todo esto a la ligera. Sé lo que podría suponer para la familia, pero si esa es la única opción real que hay, si es eso, o que te disparen cuando abras la puerta de tu casa... No quiero ir a hablar de la policía. Tú no eres uno de esos criminales, Walt. Esto ya te has superado. No. Les diremos eso y esa es la verdad. No es la verdad. Claro que lo es. ¿Profesor de instituto con cáncer que busca dinero? Vale, ya está. ¿Obligado a trabajar? ¿Incapaz de dejarlo? Me lo dijiste tú mismo, Walt. Jesús, ¿en qué estaba pensando? Walt, por favor. Vamos a dejar los dos de intentar justificar todo esto y admitir que estás en peligro. ¿Con quién estás hablando ahora? ¿A quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama. Philip Zimbardo acuñó el término efecto Lucifer. Inspirándose en los hechos atroces acaecidos en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los nazis, Zimbardo se cuestionó el por qué personas con una vida aparentemente normal, gente amable e integrada en la sociedad, se pudieron transformar en personas sádicas capaces de cometer los crímenes más atroces imaginados contra otros miembros de su especie. Lo que propone el efecto Lucifer es que no se puede subestimar la poderosa influencia de la presión del entorno o de un factor situacional que es capaz de transformarnos hasta la deshumanización. Philip Zimbardo tenía alumnos. Era psicólogo, profesor e investigador de psicología en la Universidad de Stanford. En el año 1971 inició un nuevo experimento subvencionado por las Fuerzas Armadas para intentar conocer el porqué de los conflictos entre los propios reclusos y los guardias en su sistema de prisiones. El objeto de estudio era averiguar cuáles eran las relaciones exactas entre guardias y prisioneros y cómo se establecían las redes jerárquicas en un entorno de privación de libertad. Además, los investigadores deseaban probar su hipótesis de que en una prisión real, los guardias y los prisioneros se autoseleccionaban en una espiral descendente que conducía a empeorar las condiciones institucionales. La autoselección o sesgo del voluntario se trata de un fenómeno social que puede enmascarar el verdadero origen de un problema. Por ejemplo, cuando alguien se presenta voluntario para un trabajo de guardia, podría tener alguna pulsión sádica para escoger ese trabajo.
y eso hace que su conducta sádica retroalimente la conducta de rebeldía de los prisioneros con más carácter. Es entonces cuando aparentemente, si no se tiene en cuenta el sesgo de autoselección, el origen del problema son los presos, cuando en realidad el catalizador del problema es la conducta del guardia. Por lo tanto, en el experimento se intentó demostrar que la mala conducta de los presos era consecuencia del maltrato de los guardianes, que por lo tanto se volvían más sádicos todavía con los rebeldes, que a su vez se hacían recalcitrantes, degenerando en una espiral de violencia mutua que, según los científicos, era la causa original de los problemas en las prisiones navales, y por extensión en todas las instituciones penitenciarias. ¿Por qué hacen un experimento en la prisión? Nos encierran como animales y tratan de descubrir quiénes de nosotros son los leones y quiénes los corderos. Creo que somos el eslabón más alto de la cadena evolutiva de los monos. No importa lo evolucionado que creas estar. Mete en una jaula a varios animales el tiempo suficiente y el fuerte se comerá al débil. Así funciona esto. El experimento consistió entonces en realizar unos cuestionarios a un total de 75 universitarios, donde fueron descartados los que pudieran tener algún tipo de trastorno o hubieran abusado de drogas, seleccionando al final un total de 24 sujetos experimentales. Después se formaron dos grupos aleatoriamente, 12 guardias y 12 presos. Posteriormente se simuló una detención real de los sujetos con el papel de presos en sus casas, y se les llevó ante un tribunal donde se leyeron sus crímenes, para después llevarlos a unas celdas improvisadas en los sótanos de la universidad. Se les desnudó, se les puso una bata de hospital, una media en la cabeza simulando pelo rapado, y se les asignó un número de preso, para anular su personalidad. Los guardias, en cambio, trabajaban a 3 turnos y estaban descansados mental y físicamente. Los problemas no tardaron en aparecer. Poco a poco los presos comenzaron a sufrir crisis de ansiedad y estados depresivos. Hubo motines y los guardias, poco a poco, se volvieron más crueles y sádicos en sus castigos para humillar a los presos. Al 6º día del experimento, el profesor Zimbardo se vio obligado a suspenderlo, porque veía que se le estaba yendo de las manos y podría tener problemas legales. Muchos de los prisioneros exhibían conductas patológicas y varios de los guardias mostraban comportamientos sádicos clínicos. Hoy en día sería impensable realizar un experimento de este tipo. El experimento de Stanford ha sido criticado muy duramente, no solo por su crueldad y su poca ética, sino por no ofrecer un mínimo de validez científica, aunque incluso aún hoy suscita polémicas sobre la existencia real del efecto Lucifer. Hoy te sugerimos... Os sugiero ver la película Teléfono Rojo, Volamos a Moscú de Kubrick, Juegos de Guerra con Matthew Broderick y Das Experiment del 2001, inspirada en el experimento de Stanford, y como no, la serie de Breaking Bad. Hasta aquí, amigos y amigas, ha llegado este episodio de Psicología a Ladrillazos. Nos vemos en el próximo programa.